Listo. Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Brian Esteban Lozano Ruiz y Roger Mauricio Valencia Rivera. Pertenecemos a la Universidad del Valle C de Tuluá. Somos de Tecnología en Electrónica. Estamos presentando actualmente el parcial 1 de Microprocesadores 1 en horario nocturno con el docente Juan Sebastián Correa. El problema que se nos fue planteado dice lo siguiente. Actualmente los procesos requieren de una alta necesidad en lo que corresponde a las tareas programadas. Don Carlos es un inversionista y curioso de los cultivos de tomate. Desea que un grupo de emprendedores estudiantes le diseñen un sistema que cubra las necesidades de sus procesos en dichos cultivos. Don Carlos, dentro de sus necesidades, quiere poder disponer de 2 tipos de visualizaciones en todo momento. Una de ellas se va a encargar de contar el número de hallazgos encontrados en sus cultivos, los cuales pueden variar desde 0 a 99 por cultivo. La parte de visualización tendrá que mostrar en todo momento la hora del sistema, además del estado de los actuadores y sensores a utilizar en el proceso. El cultivo tiene 2 hectáreas a trabajar y en cada una de ellas se dispondrán 2 actuadores de riego, uno en la parte alta y otro en la parte baja. Estos actuadores se encargarán de humedecer el cultivo cuando detecten la humedad del mismo, que la humedad del mismo está por debajo de la referencia deseada por Don Carlos. Don Carlos desea que el sistema le indique cada 30 segundos que está activo, ya que él es una persona muy desconfiada. Además desea poder ingresar al sistema 2 horas específicas que le recuerden realizar la toma de hallazgos. Tenga en cuenta que los niveles de referencia por sensor deben ser digitados por Don Carlos. Ahora las recomendaciones del docente. Las especificaciones puntuales del manejo de los sensores, actuadores, indicadores y toma de hallazgos serán impartidas por el docente al momento de socializar el examen. Las condiciones que nos fueron impartidas a nosotros fueron que la LCD tuviera un menú con diferentes accesos, que los hallazgos tuvieran unas condiciones que las explicaré posteriormente en el código y algo que agregar de las especificaciones. Aparte de las especificaciones, que por ejemplo, Don Carlos pueda modificar la referencia de humedad a su hacer. Listo, y para finalizar, para la elaboración de esta práctica se deben utilizar los temas vistos en clase. Además, es obligatorio el uso mínimo del LCD, displays de segmentos, pulsadores en pull-up, pulsadores en pull-down y conversor analógico digital. Ese sería el parcial que nos fue impuesto. Entonces acá podemos ver la simulación en el software Proteus de parcial. Entonces en el punto acá tenemos, por ejemplo, el microcontrolador 18F4550, una LCD de LM041 de 4x20 píxeles, un display 7 segmentos doble, LEDs, resistencias, par de potenciómetros, switches y pues ingenio. También tenemos la capacidad de master clear para poder reiniciar el 18F50 en caso tal que se necesite. Entonces iniciamos la simulación. Pasa el código primero. Pero antes vamos a explicar el código de una vez. Entonces acá tenemos en el código, usamos para programar, usamos el editor IDE MPLA-X IDE en su versión 5.40. Entonces usamos la librería, incluimos XC8 como el compilador, incluimos también stdio.h, usamos la configuración .h, también usamos incluimos una librería que se creó en la clase de lcd.h, también incluimos una librería de conversión analógica que nosotros creamos también en clase. Incluimos también una librería de codificación de cátodo común para el display 7 segmentos doble. Entonces acá definimos lo que debemos buscar acá es que
el display set de segmentos sea multiflexado. Entonces lo que hicimos aquí fue definir de 1 y de 2 con las variables lata LA6 y lata E1 para que haga la multiplexación, y definimos comandos on y off. También tenemos una variable de tiempo que la iniciamos en 50, una variable bandera inicial en 25, dos variables llamadas deci y unic que van a ser variables que alimentan la parte de la librería. Tenemos para la lectura analógica de humedad, tenemos log in, ADC out y log in out y la variable xd, que pues es una variable que se usa para un parámetro pequeño que se va a decir. Usamos un array de tipo char de 20 y una variable de float para poder leer los sensores de tipo analógico. Para leer las horas, tenemos variables decimales de horas para diferentes tipos de la secuencia en horas. Aquí definimos la hora y un punto en específico, 0, 1, 0 específicamente, y tenemos una variable record que es una variable para un punto específico que vamos a hacer más adelante. Tenemos la variable init, alarma.h, alarm, lo colocamos así. Tenemos diferentes tipos de alarm para lo que vamos a usar en la alarma, y usamos otra char de 20 para hacer más cómodo. Acá usamos esta otra para la referencia de humedad, porque vamos a, según los parámetros que nos piden que don Carlos pueda modificar su referencia de humedad. Entonces, aquí tenemos esta otra char que hace esta parte de acá. Entonces, aquí mi compañero va a explicar este void temp, que es la encargada de hacer la parte de lectura analógica del sensor de humedad. Vale. Entonces, pasamos a explicar el sensor de humedad. Como tal, ahí utilizamos el conversor análogo digital que trae el microcontrolador por defecto. Inicializamos, esto es por medio de la librería que lo inicializamos. Entonces, el conversor análogo digital lee el pin 0 o el RA0 del puerto A. Listo, lo lee. Luego le asigna el valor a una variable que se llama sensor de este cálculo que tenemos acá. Esta fórmula la hallamos usando un poco de matemáticas, como fue demostrado en clase. Entonces esa fórmula nos entrega un valor en bruto mínimo y máximo, comparado con lo máximo que puede sacar el microcontrolador en sus 10 bits, como lo dice la ADC. Luego convertimos esos valores que nos entregan en un porcentaje. Luego de eso, utilizamos una función que se llama sprintf, que es de la librería stdio.h, y le asignamos el valor de ese sensor a una variable de tipo carácter. Es un array, de hecho. Y por medio de este le asignamos también este valor, esta humedad 1, como se podría decir. Este parámetro 0%, 0.1f, pues es para definir el número de decimales que va a tener, y f pues indica que es un valor flotante. Ya con ese valor asignado, imprimimos en la LCD, en esta posición que tenemos aquí. Le concatenamos de cierta manera, por decirlo de algún modo, el porcentaje, y este espacio de aquí es para eliminar más errores de texto. De la misma manera, esta es para leer el puerto 1, que sería el sensor 1, y el puerto 2 pues sería el RA1, que lo leemos también, de la misma manera. O sea, el RA1 al sensor 2 le aplicamos la fórmula que lee el pin número 2, luego el sensor le sacamos el porcentaje, utilizamos ese printf para meter el valor de sensor en el array, y le concatenamos humedad 2, luego lo imprimimos en la LCD, sin más. Eso es todo el proceso que hace el void temp. Ahora mi compañero les va a explicar el siguiente void que vamos a utilizar. Bueno, entonces para poder tener la humedad de referencia que el señor Don Carlos nos quiere colocar en el sistema, entonces tenemos esta parte donde dice while. Entonces haremos un while donde censamos que hay en el pin RD3
de mi controlador y preguntamos que si en 1. Entonces, si está en 1, entonces activamos el LCD, colocamos ingrese referencia humedad, borramos la LCD en la línea 2 y la línea 3, y acá en el if colocamos if leemos el puerto R2 y miramos si es igual a 1, y si es igual, entonces tenemos a RF humedad, vamos incrementándolo. ¿Cuántas veces se clique el R2? Entonces esto lo vamos a guardar en la parte de APES. APES es la variable que guarda lo que llega acá, y aquí metemos unas condiciones, que si APES es mayor a 60, para mayor a 60, la referencia de humedad va a ser 10. Y entonces imprima en la LC invalid value, que quiere decir que ese valor es inválido. Entonces tenemos también, acotamos también en la referencia en APES a menor que 8. Entonces, si la referencia que mete él es menor que 8, entonces también le sale la variable inválida y no puede reiniciar otra vez en 10. Ahora, tenemos aquí usando la librería stdio.h, usamos slc para tener el valor de la referencia humedad, concatenamos el sistema, decimos que vamos a tomar apenas un valor un punto decimal aparte del que lo detecte, y decimos que va a ser decimal. Además, usamos la librería y este valor de APES lo hacemos equivalente a la parte de acá y le decimos que lo imprima usando la variable de array de sal. Entonces aquí imprimiría cuánto valdría el valor de la variable a RF humedad que nosotros tenemos. En la parte de los actuadores tenemos que si APES, o sea, tenemos que si el sensor de humedad, también conocido en la variable que está en el void temp, es menor o igual a APES, quiere decir que me tienen que encender el puerto A3, que es una de las que nosotros colocamos como la salida del actuador que tiene el sistema para mojar ese campo, el campo 1. Y en caso tal que no, entonces tenemos que sensor 2 APES, entonces aquí enciende el campo A5, que es otro campo, otro actuador que nosotros tenemos, y entonces lo enciende. Entonces, en caso tal que en el sensor APES, él sea mayor, o sea mayor que APES, o sea que el sensor sea mayor que APES, entonces A3 queda apagado para que la humedad no siga aumentando, entonces el actuador se apaga. Lo mismo pasa en la parte de abajo, para el sensor 2, y le dejo a mi compañero que explique la parte de obra. Vale, entonces en este procedimiento lo que vamos a hacer es que le asignamos, lo primero que hacemos es darle un string a la LCD para que muestre hora. Luego a esta variable de hora le asignamos, de hora quiere decir decena hora, entonces le asignamos el valor de horas dividido 10 que me entregaría solo la decena, ya que esto está definido como entero. Hora, pues me entregaría la unidad porque está definido como, vale, no, me entregaría la unidad porque le estoy sacando el módulo. Asimismo hacemos con minutos y segundos. Luego imprimimos en la LCD por medio de este método que se usa generalmente para convertir al código ASCII. Entonces el número más 48 le estaría sumando un 0 y lo convertiría a código ASCII. Cada una de esas variables, entonces la decena, la unidad, y le concatenamos por aquí un punto, dos puntos para que quede más estético, y hacemos lo mismo con absolutamente todas las variables para imprimir la hora. Luego vamos ejecutando, a medida que se va ejecutando este código, va aumentando los segundos, o sea, va incrementando de uno en uno los segundos. Cuando se incrementa de uno en el segundo, también se incrementa esta variable que se llama record. Esta variable
cuando llega a 30, esto es una alarma, entonces está definida también en el Proteus como un LED. Entonces, esta alarma es para recordar que el programa está funcionando cada 30 segundos. Entonces, cada vez que esto llegue a 30, con los segundos, cada vez que llegue a 30, va a ejecutar que va a prender el LED, va a esperar, lo va a apagar y va a reinicializar la variable en 0 y ya vuelve a contar los 30 segundos. Luego de eso, añadimos las condiciones para que lógicamente el reloj siga contando. Entonces decimos que si segundos es mayor a 59, pues ya asigna segundos en 0 y le añade 1 a un minuto a los minutos, y luego hacemos lo mismo con las horas. Si minutos es mayor a 59, entonces minutos 0 y horas le añadimos 1. Luego, si son mayores a 23 horas, pues también tenemos que volver horas a 0 y luego esperamos un tiempo. Esa es la variable, ese es el void de hora. Vale. Ahora continuamos con el void hallazgos, que es para que don Carlos pueda digitar cada vez que vuelva de recorrer sus hectáreas, pueda digitar los hallazgos que tuvo. Entonces, las condiciones que nos puso el docente aquí fueron que los hallazgos variaran de una manera muy peculiar, que variaran desde 25 hasta 15, haciendo decrementos de uno en uno, que los hallazgos después de eso se reinicializaran en 0 y aumentaran hasta 35, variando de 5 en 5, y luego que los hallazgos se inicializaran en 70 y decrementaran de 2 en 2. Esas fueron las condiciones que nos puso el docente. Entonces, los hallazgos, la única manera de que en la que los pudimos configurar en este caso fue que si este port a bits .ra2 es 1, podemos configurar los 7 segmentos, o sea, podemos variar los 7 segmentos para que muestren los hallazgos. Entonces, si esto es 1, entra en la condición del while y entonces aquí comienza a ejecutarse, ¿no? En el while, la condición que pusimos es que si la bandera es mayor o igual a 15, que sería 25, por ejemplo, que es donde inicializamos la variable, y el puerto es 1, entonces comenzamos a ejecutar el botón. Si el botón es 1, disminuye en 1. Eso es lo que está diciendo esa parte del código. Luego de eso, muestran el 7 segmentos, lo que tiene por medio de este código, que sería decenas, que ya sabemos cómo se saca, pues se divide entre 10 y me muestra la decena, se saca el módulo de 10 y le entrega la unidad. Luego de eso, prendemos el display 7 segmentos, el primer display, y apagamos el segundo, entregamos la variable decena, luego esperamos, prendemos el display número 2 y apagamos el primero y entregamos la variable unidad y esperamos un tiempo. Luego de eso, haberse ejecutado en el while, comprobamos que si la variable es 15, bandera es 0. Si no es 15, volvemos y repetimos el proceso y seguimos imprimiendo en 7 segmentos. Lo mismo va para la siguiente condición, que la condición es que si es menor o igual a 35 y el puerto es 1, entonces va a comenzar a ejecutar el botón. Si el botón es 1, pues empieza a incrementar el número de 5 en 5, porque esa fue la condición que me dieron. Entonces va desde 0 hasta 35, porque aquí inicializamos la variable bandera en 0, desde 0 hasta 35. Y vuelve y hace la misma multiplexación. Prende este display, saca escena, espera, prende el otro display, saca unidad, espera, sucesivamente. Ahora, si al final la variable es igual a 35, inicializamos bandera en 70 para que pase el siguiente while. O sea, allí ya rompe el código, pasa el siguiente while. Y en el siguiente while, pues si es mayor o igual a 0 y el puerto es 1, vuelve y ejecuta el botón. Si el botón está ahí, si el botón es pulsado, hace decrementos de 2 en 2, muestra la multiplexación y inicializa de nuevo la bandera en 0. Si la variable llega a 0, lógicamente, inicializa la variable en 25 para que vuelva a entrar en el bucle. Y ahora decimos, si el puerto que nosotros definimos para modificar los displays es diferente de 1, lo cual sería en este caso 0, que está puesto con un botón, un switch, entonces imprimo lo que tenga la variable bandera en la LCD constantemente. Entonces eso hace que cuando yo vaya a cambiar a 0 ese número para, digamos, manipular otras partes del código, me siga siempre imprimiendo en los 7 segmentos el valor con el que quedó la variable bandera.
Eso es lo que hace en este caso la multiplexación de los displays. Mi compañero continúa con el resto del código que hace falta. Bueno, entonces se declara void main. Tenemos A con 1 en 13 para poder tener las dos entradas que queremos analógicas, que en este caso sería A0 y A1, para que nos sean como entradas análogas. Tenemos el tris B, el tris E, el tris C y el tris D, que son los pines que vamos a usar para hacer diferentes cosas en el microcontrolador, pero por la parte digital. Entonces acá declaramos los tris A y declaramos que va a ser cada tris. Tenemos el tris A2 como una en 1, como una salida, y tenemos el A3, el A5. Aquí tenemos una configuración para poder configurar el ADC, usando ADC init para configurar la librería, en el cual tenemos el tab 4 y el tab 4 para poder configurar la librería. En LCD tenemos la LCD init para poder iniciar el LCD, y aquí tenemos LCD comandos, y apagamos el cursor porque tenerlo nos pareció muy incómodo. Entonces acá tenemos los pines que se definen para poder usar las 7 segmentos doble el display. Entonces tenemos el RB0, el RB1, el RB2, el RB3, RB4, RB5, RB6, E1, A6 y B7 como salida, y el B7 como una entrada digital. Para los switches tenemos el tris AR2 para como salida, el tris E0 como salida, el tris D2 como salida, el D3 como salida, el C0 como salida, el C1 como salida y el RC2 como salida. Tenemos para un LED de 30 segundos que nos piden como condición que don Carlos quiere ver que el sistema funcione con un indicador cada 30 segundos, entonces usamos un LED para que haga la indicación. Este LED lo conectamos en el pin RA4 del controlador. En el RB6 tenemos la parte que es alarma de hallazgos para que el señor don Carlos, cuando se cumpla la condición, que cuando él ingrese una alarma, se encienda una notificación diciéndole que vaya a fuente de hallazgos porque ya se cumplió la hora que él quiso colocar en la alarma. Entonces tenemos el while 1, tenemos el bucle hora, tenemos el bucle tiempo, el bucle referencia, actuadores y hallazgos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, a while por R1 igual a 0. En este punto, este código es para la parte de la alarma, que es que tenemos que leemos el puerto R0 y si está en 1, entonces vamos a ejecutar toda esta parte de código hasta este punto de acá, hasta este punto, perdón, y es el que ejecutaría toda esta parte del código acá. Entonces dice así, dice que si en el RC4 es igual a 1, entonces va a ejecutar este punto acá donde tiene el sprint, que es usando la librería, y tenemos a red, y tenemos alarma, lo concatenamos y tenemos que colocar los decimales. Pero pues entonces esto es para poder tener otros, y usamos alarm h. Entonces tenemos la salida de esa variable en lsout, en la parte 2.1 del display. También tenemos esto mismo, pero para la parte de los minutos, pero ya cambiamos la variable usando alarma m, alarm m. También tenemos esta usando ese print red alarm s, y este sí lo colocamos en el punto 2.13 para poder que quede igual, porque si este es en el 2.1, este es en el 2.10, en el 2.13, para que queden de forma lineal. Aquí una lectura de los puertos con RC2 igual a 1, entonces leemos y aquí vamos incrementando la variable alarm h. Lo mismo hacemos para la alarm m y para alarm s. Ya incrementamos la variable y vamos escribiéndola de esa manera. Y esto lo hacemos durante 500 milisegundos para ir refrescando el sistema. Limpiamos la LCD
de cada uno. Y aquí usamos en esta parte acá en RC4 que nos permite colocar, porque según las condiciones que nos entregan, entonces tenemos que colocar 2 alarmas que don Carlos puede elegir a la hora que quiera, la puede tocar. Entonces nosotros colocamos las 2 alarmas. Entonces, cuando RC4 está en 1, es la alarma 1, y cuando está en 0, se enciende la alarma 2. Con el mismo parámetro de variables y todo, sino que aquí cambia solamente algunos nombres de las variables. En este caso sería, por ejemplo, alarma hora, sería alarm H2, alarm M2, alarm S2, y así sucesivamente. Ahora, para que encienda la notificación a don Carlos, usamos horas igual alarm H, y usamos un I, y hacemos minute alarm H, así comparamos la hora que tiene minutos de hora versus la que está introducida mediante don Carlos, y hacemos lo mismo para los segundos y encendemos el LED. Eso es para la alarma 1. Y para la alarma 2 hacemos la misma parte, pero es que le cambiamos las variables de comparación. Ahora vamos a mostrar el Proteus y la simulación de cómo funciona todo el programa que ya hemos explicado anteriormente. Pero antes, entonces aquí, cuando ya completa todo el ciclo while, retornamos y enseñamos otra vez el código de esta manera. Entonces aquí tenemos el Proteus. Entonces iniciamos la simulación, entonces nos muestra la hora, por ejemplo aquí está inicializado para iniciar desde 0,1, inicializar por ejemplo la variable de humedad. Entonces nosotros tenemos programado, por ejemplo, que siempre muestre la hora, iniciando desde este punto de acá, y la parte de la humedad. Entonces si variamos la humedad, por ejemplo aquí le variamos que sea que el 26% del potenciómetro, que es acá será la humedad, entonces tenemos el 21%. Entonces si vamos siguiendo variándola, tenemos el 24%, tenemos el 48%, y así hacemos variando la humedad de acá. Entonces, aquí hicimos ingresar para que don Carlos pueda encontrar hallazgos. Entonces, en este punto acá, tocamos este switch y automáticamente el sistema entra un conteo de switches, pero entonces el reloj sigue contando. Entonces, por ejemplo, don Carlos puede aquí contar. Entonces aquí se enciende el sistema. Entonces podemos aquí ver aquí, entonces voy a contar, por ejemplo, don Carlos puede contar los hallazgos que va encontrando de acuerdo a cómo se programó. Iniciaría de esta manera. Entonces cuando si don Carlos después ya puede dejar de contar, entonces toca acá y los hallazgos se paran y el sistema vuelve a iniciar, vuelve en su punto donde quedó. Ahora, si don Carlos quiere ingresar a la referencia humedad, entonces don Carlos toca cuando dice RF humedad y se inicia la variable de referencia humedad. Entonces don Carlos puede aquí agregar qué humedad quiere. Entonces puede que 10, 11. Entonces don Carlos, por ejemplo, puede ingresar que la referencia humedad sea a 14. Y al inicializar, entonces aquí, entonces como todos los dos sensores están en 0 y se detecta que, por ejemplo, la humedad es de 8%, entonces los actuadores, que sería H1 y H2, se encienden, diciéndole automáticamente para que así reguen los 2 hectáreas que tiene don Carlos. Entonces, si la humedad incrementa en un campo, el actuador automáticamente se desactiva porque la humedad es diferente, pero cuando la humedad vuelve otra vez y baja, el actuador vuelve y se activa automáticamente. Esto aplica para ambos actuadores sin problemas. Listo. También tenemos, por ejemplo, para que don Carlos quiera colocar su sistema de hallazgos, para que pueda colocar sus alarmas, para que cuente sus hallazgos. Entonces tenemos acá, toca aquí la parte de haya, esperamos un momento, y se inicia la alarma de hallazgos. Entonces aquí don Carlos tiene la capacidad de elegir, digamos, cuánto. Si aquí toca
hacia arriba, quiere decir que va a programar la alarma 1, la alarma 2, como se ve acá. Cuando el switch está hacia arriba, entonces hay un 1 ahí, entonces la alarma se queda la alarma es la alarma 2. Pero cuando don Carlos toca acá y baja este, programa la alarma 1. Vemos como alarma. Entonces, don Carlos puede ingresar a la alarma y puede ingresar, por ejemplo, que sea 1 minuto, para que sea más rápido. Es solo uno. Y, por ejemplo, si quiere colocar la alarma 2, entonces aquí, a la alarma 2, podemos colocar 1 minuto 13, 3 segundos, 2 minutos 3 segundos para que empiece a contar. Entonces aquí se activa el sistema y don Carlos empieza, y el sistema empieza a contar hasta que llegue, entonces como que en el minuto 29, entonces el sistema, entonces en este caso se enciende este LED llamado como de euro, que es la alarma de don Carlos, diciéndole para que vaya y pueda contar que hallazgo se encontró. ¿A cuánto lo puso? Está 1 minuto, está 2 minutos, 3 segundos y 2 minutos solos. Uf, eso va a demorar mucho. O sea que ahí nos da tiempo a subir eso. Es que puede que llegó la primera alarma. Y la segunda alarma. También cuenta con la parte de especificación de don Carlos que dice que debe contar que cada 30 segundos hay un parpadeo, hay una notificación de que el programa está funcionando. Entonces también cuenta con este F, que es el encargado de hacer esa notificación cada 30 segundos.
Ahí se puede observar ahí que funcionaba la alarma de 30 segundos. Y con esto finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias, profesor. Recuerde, nuestro nombre es don Roger Mauricio Valencia y Brian Esteban Lozano, Tecnología en Electrónica. Gracias.